Y el día de hoy estaremos abordando sobre lo que sucede, la crisis política, la tensión que se vive en Estados Unidos. A pocos días de la posesión de Joe Biden, Trump afrontaría un segundo impeachment, un segundo juicio político. Quiero dar la bienvenida a Sandra Botero, politóloga, docente, investigadora de la Universidad del Rosario. Sandra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Ana María, muchas gracias por la invitación. Feliz año para ti y para todos los que nos escuchan. Sandra, muchísimas gracias. Bueno, creo que la situación política en Estados Unidos está bastante compleja, bastante movida y ha despertado muchísima curiosidad los últimos acontecimientos que hemos visto en el mundo entero, porque pues realmente si hablamos de democracia, de un ejemplo de democracia, siempre nos habíamos referido a Estados Unidos. Y creo que ahora nos están dando ese mal ejemplo o se han contagiado de lo que suele suceder en el resto de países, especialmente en los países latinoamericanos. Sandra, es la primera ocasión que un presidente de Estados Unidos afrontaría un segundo impeachment. Sí, creo que es una coyuntura complicada en el corto plazo, porque me parece que en el contexto del juicio, este segundo juicio político, el segundo impeachment, pueden pasar muchas cosas de aquí a la posesión de Biden o incluso después. Pero creo que también es complicada en el largo plazo, porque como tú dices, la democracia en Estados Unidos está en juicio. Entonces, este juicio político de Trump y toda la inestabilidad y la violencia que hemos visto en los últimos días son solo un síntoma de una crisis gravísima que viene meses y años complicados para Estados Unidos. Ahora, se le acusa de llamar a la insurrección, de llamar a la violencia. Ese sería la base para este segundo juicio después de las tomas y de lo que vimos que sucedió en el Capitolio. Pero te pregunto, Sandra, estamos a tan pocos días de que salga y de que se posesione Joe Biden, que el objetivo final no parecería realmente ser el fondo del juicio, sino el bloquear políticamente una posible candidatura de Trump en 4 años. Yo creo que hay varias cosas sucediendo ahí. Por un lado, tienes razón y sin duda alguna uno de los objetivos como estratégicos políticos es que llevando a cabo el impeachment, Trump muera y pierda la posibilidad de presentarse otra vez como candidato. Pienso también que hay otros objetivos como en términos más amplios de demostrar que habrá consecuencias, así sea solo de muerte política, frente a lo que sucedió la semana pasada. Creo que en Estados Unidos ahorita se está dando una batalla que es muy discursiva, Ana María, como una pelea sobre cuál es la historia y qué fue lo que pasó. Entonces, si logran hacer el juicio político, creo que eso es importante también en términos de quién controla la narrativa. Y creo que no hay que subestimar eso, dada cómo están las cosas ahorita en Estados Unidos. Ahora, hay quienes dicen que con este segundo juicio político y con la situación tan delicada que se está viviendo en el país estadounidense, lo que se lograría es victimizar, incluso crear un mártir político en la figura de Donald Trump. Eso me parece un punto bien interesante, el que tú haces. Sin duda alguna, o sea, pensemos que el país está muy polarizado, Estados Unidos, ¿cierto? Es decir, Biden ganó las elecciones por un margen clarísimo, las elecciones fueron limpias, es amplio, pero más de 70 millones de personas igual votaron por el presidente Trump en este momento, pronto expresidente. Entonces, efectivamente, si se lleva a cabo el juicio político, para algunas personas, muchos de la base muy fuerte radical de Trump, esto será percibido, como tú dices, como una persecución partidaria y él quedará como un mártir. Pero creo que también hay una discusión frente a tratar de obligar y poner a muchos de los partidarios republicanos del presidente Trump a decir efectivamente qué es lo que opinan y si condonan esas acciones que en muchos casos fueron ilegales. Entonces hay como una pelea también sobre lo que piensa el partido y poner a la gente a dejar por escrito su opinión frente a lo sucedido, que eso va a marcar los años que vienen también. Ahora, un poco estamos hablando del fondo, pero yo quisiera, Sandra, que nos expliques la forma. ¿En qué punto estamos? ¿Qué se espera? ¿Cuánto tiempo aproximadamente o cuáles son los tiempos reglamentarios en donde podríamos ver? Hay quienes dicen que no va a prosperar, que no habrá una inculpación. Un poco la forma de lo que tenemos que esperar en estos días. Entonces, el juicio político tiene como dos partes.
Su primera parte es en la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, que fue la que sucedió, digamos, en estos días pasados. La Cámara de Representantes considera la evidencia. El juicio político en la Cámara fue un artículo, básicamente, que decía que el presidente efectivamente incitó a la insurrección y la Cámara votó a favor de eso. Incluso con 10 representantes republicanos votando a favor del juicio político. En este momento, entonces, el artículo, digamos, de juicio político está en manos de la que es la líder de la mayoría en la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi. Ella tiene la prerrogativa de decidir cuándo envía al Senado el juicio político, porque el juicio político sigue en la segunda Cámara, que es el Senado. Digamos, para que él sea encontrado culpable de full, tienen que ser las dos cámaras las que lo encuentren culpable. Entonces, ella en este momento está esperando, y yo creo que aquí están haciendo un cálculo político, a ver cuándo pasa el juicio al Senado. Porque el líder actual de la mayoría, que es el republicano McConnell, dijo que él no hacía el juicio esta semana. Que a él le parecía que había que hacer el juicio, pero que él creía que era mejor que lo hiciera el próximo Senado, que va a ser un Senado con mayoría demócrata. Entonces, yo creo que eso va a empezar la próxima semana, Ana María. Es decir, cuando ya haya nuevo presidente. Y Sandra, y ahí te pregunto, ¿se puede realizar un juicio político y ya cambia la figura? Ya no es como presidente, sino como expresidente. Es decir, esto no ha ocurrido, porque en los casos que se ha dado, los impeachments en Estados Unidos, los presidentes estaban dentro de sus funciones. Es por eso el juicio político al presidente. Pero entonces, ¿cuál es la figura cuando ya no es presidente, sino un expresidente? ¿Y cuáles son las repercusiones que puede tener? Yo creo que no hay precedente, como tú dices, efectivamente, pero no significa que no se pueda realizar, es decir, no está prohibido. Y esa es, creo que, la jugada que están haciendo las personas que están promoviendo el juicio político, en particular el Partido Demócrata. Eso sí se ha hecho para otros oficiales, o sea, es decir, no para presidente, pero para otras personas sí ha sucedido un juicio después de que ellos salen del cargo. Entonces, en este caso, recordemos, creo que la función fundamental fue la que tú dijiste hace unos minutos, que si se le encuentra culpable, digamos, haya una discusión nacional, una culpa política y que se le impida a él poder volver a aspirar a la presidencia. Ese es el objetivo central, esa sería la implicación fundamental en términos legales y políticos. Claro, esa sería la implicación fundamental, pero no podemos también, Sandra, descartar que hacia el mundo Estados Unidos tenía que tomar o tenía que buscar un responsable y buscar consecuencias con lo que había ocurrido si ellos son consecuentes justamente con la política con la que juzgan al resto de países en el mundo. Claro, creo que entonces ahí me parece chévere esa pregunta también porque nos pone a pensar en otras dos cosas. Digamos, el juicio político puede tener también como repercusiones internacionales porque en general a nivel internacional, digamos, la reacción a lo que sucedió la semana pasada ha sido de mucha preocupación, de shock, de horror. Y de condena también. Creo que por muchas veces el rol que Estados Unidos había asumido de promover la democracia y miren lo que está pasando ahora ya, como tú dices. Entonces creo que eso es importante, pero creo que también a nivel doméstico es importante porque sería aleccionador, digamos, que el presidente que incitó los eventos de la semana pasada con su retórica, con sus acciones, tuviera que enfrentar consecuencias. Entonces habría también un efecto como para las bases y los votantes y los ciudadanos. Entonces, internacional y doméstico también. Sandra, tengo que ir a una pausa, una rápida pausa. Cuando regresemos, quiero que me cuentes si a un árbol caído se le hace leña, y eso es un poco lo que está pasando con Donald Trump, y también que me cuentes, pues, si esto, como dijo Donald Trump, y fue claro el momento en que habló y le dijo, ojo, señor Joe Biden, esto también puede ser grave para usted si abren esta posibilidad de juicio político. Venimos enseguida. De vuelta en Análisis Mundial, gracias por continuar con nosotros. Recuerde acompañarnos en las diferentes redes sociales, lo puede hacer en Twitter, en Instagram, @mserrano2. El día de hoy nos acompaña Sandra Botero, politóloga, docente e investigadora de la Universidad del Rosario. Sandra, y yo te decía, del árbol caído se hace leña, y un poco es lo que hemos visto, o pues ya, o a rey muerto, rey puesto. Porque está saliendo Donald Trump y hemos visto una serie de medidas que en sus plenas funciones o sabiendo que él va a continuar siendo el presidente de la República, pues no se hubiesen tomado. Por ejemplo,
el cierre de sus cuentas de Twitter, el cierre de su Facebook, que son los canales más importantes de comunicación que él ha utilizado, no únicamente en su administración, sino en su campaña. Creo que sin duda es más fácil tomar esas medidas ahora que él va de salida a la presidencia, pero creo que sería un error limitar nuestra lectura de lo que está pasando a que simplemente le está sucediendo porque ya está terminando su periodo. Es decir, efectivamente es más vulnerable, pero creo que las cosas que han pasado en las semanas recientes son muy graves y son la culminación de un proceso larguísimo, Ana María, en que el presidente llevaba haciendo cosas para atizar el fuego, para menoscabar los resultados electorales, para convencer a su base de que el sistema democrático es ilegítimo y la elección se robó. Entonces yo diría que es como el punto de culminación de meses y meses y meses de actitudes, discursos y palabras que le han hecho muchísimo daño a la institucionalidad estadounidense. Entonces era más fácil hacerlo ahora, pero son efectivamente acciones que requerían reacciones muy fuertes porque son muy peligrosas e ilegales en varios casos. Ahora empieza también a sonar la hipótesis de un posible indulto, un autoindulto. Primero un autoindulto y también un indulto para sus hijos. Y le veo que en el transcurso de las horas como que va tomando más fuerza. ¿Tú creerías que se puede dar, llegar a dar esa posibilidad? Y conociendo al personaje, pues no sería de sorprender. Creo que ese es el punto clave, eso que dijiste al final, conociendo al personaje. En otras circunstancias, creo que con otras personas yo te diría que no hay ningún chance que eso suceda. Pero me parece que Donald Trump ha demostrado sistemáticamente a lo largo de los 4 años que no tiene ninguna preocupación como por las reglas de juego y que su preocupación central es su supervivencia personal y su imagen personal. Entonces te confieso que aunque me sorprende a mí misma decir esto, no me sorprendería para nada que efectivamente lo intentara en los próximos días. Ahora, y te pregunto, Sandra, porque él va a tomar la figura del indulto basándose en que está teniendo una persecución política para él y una persecución política para sus hijos. Ese es el relato que él lleva tratando de construir meses, ¿cierto? Que es simplemente una víctima, que la elección se robó y su lectura de lo que pasó la semana pasada y lo que está pasando con el juicio político es esa. Creo que la pregunta en parte también es, bueno, él lo va a intentar, asumamos que lo intenta, ¿cierto? Que decide jugarse por hacerse el autoindulto. La pregunta es hasta dónde sus copartidarios, y la institucionalidad estadounidense está en ese momento dispuesto a seguirle el juego. Ana María, y es súper difícil darle respuesta a esa pregunta porque estamos realmente en una coyuntura crítica de muchísima incertidumbre, donde hay una porción sustancial del Partido Republicano que efectivamente le está haciendo el juego a ese discurso de Trump. Entonces no es muy claro lo que va a suceder si lo intenta y creo que puede agravar la crisis aún más. Sandra, pero si no estoy yo mal, y corrígeme por favor, el momento en que el presidente hace un indulto, pues no tiene un poco que dar explicaciones mayormente a nadie de por qué lo hace o con quién lo hace, o así ha sido el proceso hasta el momento. Es decir, el presidente indulta y no se cuestiona, simplemente se asume, un poco basándose en eso. Pero también, Sandra, yo te quería preguntar, ¿qué va a pasar con Donald Trump? ¿Qué va a pasar con esta figura? Ya vimos, por ejemplo, que él no va a estar en el cambio de mando. Seguramente tampoco dejará esa carta que es usual, que la deja un presidente a otro en el escritorio. Y pues una serie de cosas que todavía estamos por sorprendernos y por asimilarlas, viendo que siempre pues fueron ese referente al que hicimos ya el comentario hace pocos minutos. Entonces, primero, tienes razón, efectivamente el indulto es prerrogativa absoluta del presidente y no requiere, como de mayor justificación específica o normativa. Entonces veremos qué sucede en ese sentido. Segundo, frente a qué va a pasar.
cuando él salga se convierta en expresidente. Una de las cosas que está sonando mucho es que Trump tiene un interés y ha tenido muchas ofertas en convertirse en la cabeza visible, líder y guía de un conglomerado de medios de comunicación alternativos que sean específicamente de orientación de extrema derecha. Yo creo que eso es algo que habría que considerar con mucho cuidado y que puede efectivamente suceder, porque el presidente está interesado en mantenerse vigente y visible, y esa sería una forma ideal de hacerlo. Él tiene un público cautivo, por así decirlo, que le interesa mucho, que está encantado con su estilo, que le sigue, que le cree, y me parece que su discurso, que ha estado tratando de construir y deslegitimar a los medios tradicionales, funciona perfecto con montar este conglomerado alternativo. Yo diría que esa es una opción muy real. Sandra, y hablando, y sí, esto le permitiría a él mantenerse vigente, además de ser la piedra en el zapato de la administración de Joe Biden, ¿no? O sea, cuestionar, y ahora pues las redes sociales, los medios alternativos son justamente los que se están abriendo el espacio. Pero dentro del discurso, cuando iba a darse esta segunda votación para el impeachment, él fue muy enfático en decir a Joe Biden que tenga mucho cuidado, que esto puede revertirse en su contra. Es decir, uno de los cuestionamientos que se ha hecho al nuevo presidente de Estados Unidos es su edad, su estado de salud, y el abrir esta puerta o esta posibilidad para el impeachment en algún momento podría darse que él no está apto para gobernar ese país por su estado de salud, por su edad, y tomaría un giro absolutamente inesperado, ¿no? Claro, sin duda alguna, como esta amenaza que hace Trump de cuidado, pilas, porque esto se le puede devolver a usted, puede ser en parte un poco tratar de cuestionar las capacidades, la edad, la idoneidad de Biden. Pero yo creo, Ana María, que también debemos pararle atención a lo que eso significa para el Partido Republicano. ¿Por qué te insisto en esto? Entonces, el sistema en Estados Unidos es un sistema bipartidista, solo hay dos partidos. A diferencia de Colombia, que nosotros somos multipartidistas, allá solo hay dos. El problema que tú tienes en este momento es que tienes un partido republicano y un presidente que no están unánimemente comprometidos con las reglas de la democracia, que consideran que las reglas no aplican para ellos y que se las saltan y que las están atacando. Entonces, cuando el presidente Trump dice pilas que esto se le puede devolver, si tú estuvieras en un escenario en que el Partido Republicano estuviera comprometido unánimemente con las reglas de la democracia, el chance de que se le devolviera a Biden es muy mínimo, porque hay, digamos, lo que sucedió la semana pasada es suficiente efectivamente para que hubiera condenas claras contra el presidente Trump. Pero como tienes un partido republicano que está apoyando y que tiene actitudes muy antidemocráticas, creo que se le puede devolver si el Partido Republicano continúa apoyando a esa retórica, que es una retórica de extrema derecha, antidemocrática y racista. Creo que ese es el meollo del asunto también. ¿Qué va a pasar con el Partido Republicano? Porque si ellos siguen apoyando ese discurso y esas ideas, Biden la va a tener aún más complicada. Y Biden de por sí ya la tiene bastante complicada, Sandra. Llega, habíamos siempre hablado que llega en un país que está absolutamente fracturado, mitad, si bien pues tuvo una votación importante, pero como tú decías, más de 70 millones de personas siguen fielmente al presidente Trump. Pero aparte de eso, tienes una crisis económica, tienes una pandemia encima que tienes que resolver con la vacunación. Un país tan avanzado como ellos había dicho que estaría vacunando ya alrededor de más de 20 millones de personas y apenas llegan a los 3. Y nunca antes había habido una crisis política tan grande. Si uno es Biden, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Creo que tienes toda la razón en que la crisis es de proporciones gigantescas y no la tiene fácil el nuevo presidente. Hasta donde hemos visto, digamos, y su mensaje inicial ha sido muy claro, la prioridad va a ser la pandemia. Yo creo que van a arrancar por la pandemia porque si logran mostrar resultados en ese frente rápidamente,
logran también solucionar un poco el problema económico y logran enviar como gobierno una señal de que son competentes, de que pueden mejorar la gobernabilidad, de que están manejando efectivamente este problema con el que a Trump le fue tan mal. Entonces creo que van a hacer lo que tiene más sentido hacer, que es arrancar por ese lado. Me parece que lo otro que hay que pensar es el tema de la gobernabilidad, ¿no? Porque la polarización entre los dos partidos extrema y la falta de cooperación y coordinación ha dificultado mucho la gobernabilidad básica de los últimos gobiernos, el de Trump, el de Obama en general. Entonces ahí hay otra área en la que creo que hay que concentrarse pronto. Sandra, tengo que finalizar, pero como siempre es de verdad un gusto escucharte tan clara, tan precisa. Gracias por habernos acompañado en Análisis Mundial. Pues vamos a seguir viendo y yo creo que vamos a seguir sorprendiéndonos en estos próximos días y por supuesto Estados Unidos seguirá siendo noticia. Sí, creo que la palabra que usas de sorpresa es la clave, Ana María. Hay que seguir súper pendiente de esto. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a ustedes en casa, gracias por habernos acompañado una vez más en Análisis Mundial. Recuerde acompañarnos en las diferentes redes, @AMSerrano2 en Twitter, nos puede seguir también en Instagram y pues todos sus aportes y sus comentarios son bienvenidos. De esta manera arrancamos nuevamente Análisis Mundial en este 2021. Gracias por su compañía.